Gracias por conectarte en esta mañana. Mi nombre es Constantino Barrueta de Recibirlo Ministry y aquí estamos listos y preparados para hablar de Jesús, para tratar los asuntos de Jesús y para que tú y yo conozcamos un poco de su corazón. Amén. Padre, en esta mañana yo te declaro bendecido, te declaro, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo está aquí en este lugar. Toma control de todo lo que hagamos, de todo lo que digamos, que podamos fluir en tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el director de este lugar y de este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La prédica de hoy yo la titulé Lo que somos, lo que tú y yo somos, lo que tú y yo somos desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del mundo. Así que quiero que prestes atención y recibas este mensaje. Amén. Si yo te preguntara a ti, ¿quién tú eres? Si yo te preguntara a ti, ¿qué tú consideras lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que considera el mundo de ti? Muchos han oído de Jesús y le obedecen. Ahora, hay muchos que han oído de Jesús pero no le obedecen. Hay personas que nunca han oído de Jesús, por lo tanto no saben lo que Dios piensa, no saben lo que Dios dice, no saben lo que Dios tiene preparado para ellos. Así que tenemos a tres grupos o tres tipos de personas. Yo quiero que a medida que vaya desarrollando esta palabra, esta prédica, yo quiero que tú te analices y que tú mires, pienses, te confrontes a ti mismo y puedas llegar a la conclusión quién realmente eres tú. Efesios 4:17 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y este versículo tiene una revelación bien importante, porque te lo voy a leer otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Hay personas que pueden decir, yo era, pero sigo siendo. Otros van a decir, yo era, pero ya no soy. Pero hay otros que van a decir, yo era, pero de vez en cuando me sigue gustando, me sigue recordando, me sigue apasionando quién yo era. Y esto es bien importante porque esto es Pablo hablando a su iglesia. Así como yo te hablo a ti en esta mañana, iglesia, Pablo estaba en Éfesos y le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Perdón. Toda planta requiere del sol y requiere del agua, de la lluvia, para que pueda dar frutos, frutos buenos, frutos agradables. Y de igual manera, tú y yo necesitamos de Dios, de su presencia, de su conocimiento, de su precepto, para que tú y yo podamos dar frutos que le agraden a Él, que le agraden a nuestro Padre Celestial. Y muchas veces tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, no damos los frutos que deberíamos dar. Tú y yo de alguna manera éramos gentiles. Yo quiero que prestes atención a esta palabra. Tú y yo de alguna manera éramos como los gentiles. Teníamos cojeábamos de una pata, como se dice coloquialmente. Teníamos nuestro defecto, teníamos nuestro pecado. Pero que de alguna manera, debido a la gracia de Jesús, de acuerdo al acto heroico que Él hizo en esa cruz, Él permitió que ya tú no fueras un gentil, que ya tú no fueras lo que eras antes, sino que Dios te dio una nueva oportunidad.
el Señor te dio un nuevo nombre, el Señor te dio una nueva vestimenta. El Señor te revistió, te lavó y te consagró para Él. Él puso en ti, activó en ti un plan, un propósito, un estilo de vida. Y que una vez que tú y yo confesamos al Señor Jesús, eso se activa de acuerdo a la decisión, de acuerdo a nuestra escogencia, de acuerdo a lo que tú y yo decidamos hacer a partir de ese momento. Pablo le decía a su iglesia, a sus integrantes, que ya no podían andar ni hacer lo que hacían los gentiles. Y en esa época los gentiles se les decían a todos aquellos que nunca habían conocido a Jesús o que nunca habían aceptado al Señor Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles son aquellos que no tenían en cuenta a Dios. Los gentiles eran aquellos que hacían lo que les daba la gana, aquellos que andaban en la vanidad de la mente. Es decir, que su mente estaba llena, estaba nutrida de las vanidades del mundo, del conocimiento del mundo, de las actitudes, de las acciones, de los hechos del mundo. Es decir, no tenían la mente de Cristo. Ahora, yo quiero aclarar algo que es bien importante que tú y yo debamos entender. Porque cuando yo hablé al principio de que hay gente de que era y sigue siendo, había gente de que era, pero ya no lo es, pero también existía un tercer grupo de que era, y aunque ya no lo es, de vez en cuando le gusta venir al pasado y recordar y vivir lo que era antes. Y mucha gente cree que tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana, aunque sea cristiano, porque ya se sienten asegurados, ya se sienten que tienen el sartén agarrado por el mango, por el simple hecho de haber confesado al Señor como su Salvador. No, pero es que ya yo hice la oración de fe. No, pero es que ya yo soy cristiano. Pero es que eso no es un título que te dan, eso no es un derecho legal que tú tienes. Te dan ese derecho legal, pero que tú tienes que cuidarlo, tú tienes que protegerlo, tú tienes que dar los frutos que deberías dar de acuerdo al estilo de vida que tú tomaste. Entonces, hay muchos de ellos que, como dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, escucha bien, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, que salieron raspados en el examen para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Jesús dijo, tú sabes que yo fui a la cruz por tu pecado, yo fui a la cruz por tus enfermedades, yo hice este sacrificio para que tú tuvieras el derecho, para que tú escogieras bajo tu propia libertad de escoger si me sigues a mí o sigues el camino que tú quieres andar. Entonces, dice, como tú tienes una mente reprobada, como tú no quieres entender ni aprobar lo que yo te quiero dar, entonces yo te doy libertad. Yo te doy luz verde para que tú vayas y hagas lo que tú quieras con la vanidad del mundo. Porque más adelante el versículo 32 dice, porque no solamente lo hacen, sino que también se complacen con las cosas que practican. Mira, muchas veces, porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos fallamos, pero muchas veces cuando tú y yo cometemos errores y nos damos cuenta, hay algo en nuestro corazón, en nuestro espíritu que nos indica, que nos señala que hicimos mal, que cometimos un error. Rápidamente el Espíritu Santo es una señal de que nos da el convencimiento de que pecamos, nos enseña, nos muestra y nos revela que pecamos y que fallamos, y por lo tanto vamos rápida e inmediatamente a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, mi Dios, perdóname, sé que fallé, perdóname. Y ahí es donde el Señor Jesús te perdona, porque Él escudriña tu corazón, Él limpia, Él busca
y se da cuenta que está siendo sincero. Pero cuando ocurre en un cristiano, y estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los que van a la iglesia los domingos, estoy hablando de los que se conectan a la prédica, dice en el versículo 32, pero no solo hacen, sino que también se complacen en las cosas que practican en la vanidad del mundo. Eso quiere decir de que no hay un arrepentimiento, de que no ve que lo que hicieron sea malo, aunque la Biblia diga que es malo. Entonces ahí entramos en ese tercer grupo, que son los cristianos que van a las iglesias, que le dicen a todo el mundo que son cristianas, pero los frutos que producen, los actos, los hechos, lo que hablan, lo que piensan, las actitudes que tienen en un momento dado, no compaginan con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, esos son los cristianos que se dicen ser cristianos, pero hacen y disfrutan las cosas como lo hacían antes. Piensan las mismas cosas que pensaban antes, actúan, hablan, caminan de la misma manera como caminaban antes, es decir, como cuando eran gentiles. Tú y yo éramos tipos gentiles, hasta que Jesús vino a nuestra vida y nos lavó, y nos cubrió, y nos santificó, y nos selló con el Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo entra en ti, a morar en ti, se supone que ya te escogiste el camino correcto por el cual tú y yo debemos caminar, bajo los preceptos. Debe haber obediencia, debe haber fidelidad, debe haber lealtad, debe haber honra y honor al Señor Jesús. Ahora, la Biblia habla de una palabra que se llama cauterizar. La Biblia habla de la palabra necio. Dios le habla a algunos hijos de Dios, a algunos cristianos, los llama necios. Los llama personas que tienen la mente cauterizada. ¿Qué significa eso? Según 1 Timoteo 4:2 y Romanos 2, versículo 15, dice que cuando tú confesaste al Señor Jesús como tu Salvador, Dios activó en ti el amor de Cristo, te dio la salvación, pero te da la puerta para que tú entres a conocer el corazón de Dios a través de su palabra. Cuando tú y yo empezamos a obedecer y aprender la palabra de Dios, empieza a fluir en nosotros el conocimiento de la moral de Dios, es decir, lo que está escrito en la palabra. Si tú haces lo que está en la Biblia, si tú haces lo que está en la palabra, entonces tú tendrás la mente de Cristo, porque te estás llenando del conocimiento de Cristo y estás sacando de tu mente la vanidad, las cosas del mundo. Pero 1 Timoteo 4:2 y Romanos 2:15 habla acerca de la conciencia. ¿Qué es la conciencia cuando tú te nutres de la palabra de Dios? La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, empezamos a escuchar palabra, te congregas en la iglesia, te nutres de su palabra, lees su palabra, estás llenando tu mente, estás llenando tu corazón de una conciencia moral de acuerdo a los preceptos de nuestro Padre Celestial. Pero como dice Romanos 2:15, si ese conocimiento no entra en tu mente, tú dices ser cristiano, tú vas a la iglesia, tú te conectas en Zoom, te conectas en YouTube, le das amén a todos los WhatsApp, en Instagram, en Facebook, tú sabes, todos tus contactos dicen, ay mira, él es cristiano, mira, ella es cristiana, pero tus frutos no compaginan con lo que está en la palabra de Dios, con lo que tú haces. Hay una señal de que tu mente puede estar cauterizada. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo cometemos errores y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona y nosotros tenemos el entendimiento de que eso ya no lo podemos volver a hacer. Nos podemos equivocar en otras cosas, pero poco a poco el Señor nos va a ayudar, nos va a madurar, nos va a procesar, porque estamos siguiendo el manual de procedimiento. El manual de procedimiento, ¿qué es esto? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando está entrando la palabra de Dios,
pero no hay cambio, no hay una renovación de nuestro entendimiento, no hay una renovación en la conciencia moral. Es como cuando el muchacho está en la escuela y estudia y pasa 5 horas estudiando y sale raspado el examen, y sigue y sale raspado el examen y tiene que volver a repetir. Ese muchacho tiene un problema de captar el conocimiento y el entendimiento de los estudios. Lo mismo ocurre con los cristianos. Cuando un cristiano está sentado por 2, 5, 10 años en una iglesia y no hay fruto, no hay cambio, la palabra le entra pero se evapora en la mente de la persona, porque sigue empatada y sigue en contacto con las cosas del mundo. La Biblia habla de que esa persona es una persona necia. La Biblia habla de que esa persona tiene su conciencia cauterizada. Y suena duro que el Señor te diga, oye, necio, oye, necia. Eso duele, eso duele. Que te digas la mente cauterizada, que tengas una mente obtusa, eso es un poco humillante y doloroso. Pero la Biblia habla de esa frase de la mente, de la conciencia cauterizada. Y yo en esta mañana, yo declaro en el nombre de Jesús que ninguno de nosotros ni somos necios ni tenemos la mente cauterizada. Yo declaro en esta mañana que nuestra mente se abra al entendimiento de la palabra de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo que se supone que esté morando dentro de cada uno va a ser un cambio, una renovación, una transformación en la vida, en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Y entonces Pablo le dijo eso a su iglesia, a la iglesia de Efeso. Pablo era un misionero, Pablo era un evangelista, y él iba de lugar en lugar. Y él, cuando llegaba a un lugar, Dios le revelaba el problema que tenía esta iglesia, el problema que había en este lugar. Y Dios le hablaba sin tapujo, sin suavizante. Pablo no le pasaba la mano, Pablo le hablaba en el nombre de Jesús con la autoridad. Así como yo en esta mañana, yo te quiero hablar con la autoridad del Señor. Y te digo que este mensaje que Pablo le dijo a la iglesia de Efeso, yo declaro que esta palabra no va a ser para nosotros. Yo declaro que nuestra mente está lúcida, que tenemos la mente de Cristo, que vamos para arriba y no para abajo, que vamos a ir hacia adelante y no hacia atrás, y que vamos a volar alto, alto como las águilas. La Biblia dice, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Esto lo dice el Señor. Yo conozco tus obras, yo veo lo que tú haces, yo veo lo que tú haces en el restaurante, a donde tú te metes, si te emborrachas, si te drogas. Yo veo tus obras. Yo quiero decirte, hijo mío, esto te lo está diciendo el Señor, no te lo digo yo. Yo te digo a ti, hijo mío, que yo veo lo que tú estás haciendo. Tú, cristiano, tú, cristiana, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. No el noviecito de la escuela, el primer amor con el Señor Jesús. Ese primer amor cuando tú tuviste un encuentro con el Señor, que estabas pasando una situación dura y difícil, y alguien te habló de Jesús, y tú escuchaste una prédica de Jesús, tú escuchaste una alabanza del Señor Jesús, y te tocó tu corazón, y tú dijiste, wow, voy a obedecer, quiero saber más de ese Dios. Y decidiste y te enamoraste de la palabra de Dios, te enamoraste de Jesús y empezaste a seguirlo, pero en algún momento de tu vida las cosas del mundo te cautivaron, las cosas del mundo te sedujeron, las cosas del mundo te atrajeron y te desviaron del plan y del propósito de nuestro Padre Celestial. Entonces ahí donde el Señor te dice, has dejado tu primer amor. Te sigues congregando, domingo sí, domingo no, te quedas dormido, te quedas dormida, te da flojera. Has dejado tu primer amor. Porque no te da flojera cuando hay en la parranda, no te da flojera cuando te invitan a beber, no te da flojera cuando te invitan a parrandear, no te da flojera cuando tienes que viajar, pero has dejado tu primer amor. Entonces, hay personas, hay cristianos, que dicen, vuelvo y repito, esta prédica es para los cristianos. Pablo está hablando adentro de una iglesia, en una congregación, así como yo te lo estoy compartiendo a ti en esta mañana. Entonces Pablo le dice que
Hay algunos que se dieron cuenta que estando dentro de la casa del Señor, se dieron cuenta que no era tan malo andar en las cosas del mundo. Es decir, que les gustaba tener un pie acá y un pie allá. Pero Dios te dice en esta mañana que es el tiempo de decidirte. O pones los dos pies para allá, o pones los dos pies para acá. Pero no manches el nombre de Jesús. No ensucies, no embarres, no contamines el nombre de Jesús. Porque Jesús es blanco. Tú no puedes poner gris, tú no puedes poner azul, no puedes poner morado. No, pero yo no creo. Es que no es lo que tú creas, no es lo que tú pienses, es lo que está escrito en la palabra. La palabra dice o que tienes la mente cauterizada o no tienes la mente cauterizada. O eres necio o necia o no eres necio o necia. O vas para el mundo o vas para el cielo. O tienes la mente llena de vanidad o tienes la mente de Cristo. Son dos cosas diferentes. No las puedes mezclar. El agua no se mezcla con el aceite. Tú echas el chorrito de aceite en el agua, pero están separaditas. Son cosas que no se pueden unir, son cosas que no se pueden ligar ni mezclar. Entonces, tú y yo no somos nadie, para cambiar lo que está escrito en la palabra. Dios dice que donde está el pecado, donde está el mundo, Él no puede estar. Entonces, cuando tú cristiano, o tú cristiana, o yo cristiano también, porque yo estoy metido dentro del paquete, cuando nosotros, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, tú y yo empezamos a hacer o hacemos algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo se va de nosotros, se aparta, porque el Espíritu Santo es bien claro. Yo no puedo estar donde hay pecado. Entonces, bueno, hay muchos que dicen, bueno, Espíritu Santo, quédate aquí en la casa que voy a echarme unos traguitos. Bueno, Espíritu Santo, que voy a echarme una pachanga, voy a bailar el baile del perrito allá en la discoteca. Y no está mal que tú bailes, no está mal que tú socialices, pero es que tú no puedes ir a los extremos. La Biblia dice, no os embriaguéis. Entonces, si la Biblia dice que no te emborraches, no te emborraches. Si la Biblia dice que no hagas esto, que no robes, entonces, ¿por qué yo me tengo que robar un lapicero de mi trabajo? Entonces, queremos, de alguna forma, nosotros, los seres humanos, tratar de suavizar la palabra de Dios. Tratar de, tú sabes, ven, Señor, ven, mundo. Vamos los dos, vamos caminando. Tú sabes, un ratico para acá y un ratico para allá. Eso no va con Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Está la palabra de Dios o está las cosas del mundo? ¿Está la vanidad del mundo? Cuando tú y yo vivimos en las cosas del mundo, la Biblia dice que somos personas de este mundo, de este siglo. ¿Qué significa una persona de este siglo? La Biblia connota la palabra de este siglo como los tiempos donde el pecado va a crecer, va a aumentar. Significa que tú tienes una mente vana, una mente fútil, una mente trivial, una mente que piensa y hace cosas que aunque esa persona les parezca que están bien, que no es nada malo, la Biblia dice que es algo insignificante, que es algo intrascendente, es algo que tú estás haciendo que no tiene un significado o un valor eterno. Tú y yo estamos llamados para construir, para formar, para desarrollar, para edificar, para hablar, para pensar en las cosas eternas, en las cosas que tienen valor. Porque todas las cosas que son vanas mueren. Tú y yo, como personas, como cuerpo, no somos buenos si no tenemos a Cristo. Por lo tanto, vamos a morir si no tenemos a Cristo. Todo lo que no tenga la presencia de Dios muere. Todas las cosas en el mundo son cosas de espejismo, porque te dan el deleite temporal. Te dan una apariencia de que te vas a encontrar bien, pero todo es un espejismo. Tú y yo estamos llamados para llevar una vida Zoe. ¿Qué es una vida Zoe? Z-O-E, Zoe.
una vida en abundancia que solamente la puede dar Jesús. No el dinero, no la fama, no el poder, no el que soy chévere, no el que tengo soy un tremendo influencer, no que tengo muchas relaciones, no que voy a un lugar y todo el mundo me conoce. Eso no es vida Zoe. La vida Zoe es la que te da Jesús, una vida en abundancia, tan abundante que te quiere dar vida eterna. Y esa vida eterna no te la da el mundo, no te la da el mundo. Juan 10:10 dice, el ladrón, ¿quién es el ladrón? Satanás. Dice, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Cualquiera que se deje engañar por este ladrón conseguirá lo que él sabe hacer muy bien. El ladrón va a hurtarte tus años, hurtarte tu vida, hurtar tu propósito. Va a matar tu vida aquí, y entonces al matar tu vida aquí va a destruir tu vida allá. Porque al cortarte la cabeza aquí, al impedir de que tú confieses al Señor Jesús como tu Salvador, o si lo confesaste, el impedir el que tú te sigas congregando, el que tú te sigas llevando una vida en santidad, en una vida en obediencia, en una vida de fidelidad al Señor Jesús, no tu pastor, al Señor Jesús, el diablo va a hacer que tú destruyas tu vida allá. Entonces, hay muchos que creen que son, porque se conecta de vez en cuando, porque dicen, no, yo soy cristiano, ¿qué pasa? Pero haces las cosas del mundo, haces lo que te da la gana, haces lo que aquel que nunca ha confesado a Jesús, aquel que nunca ha ido a una iglesia, aquel que droga, que se emborracha, que hace lo que le da la gana, tú cristiano, tú cristiana que tienes a Jesús en tu corazón, entonces estás haciendo lo mismo que aquel. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú seas cristiano o cristiana? No hay diferencia. El hecho de que tú hiciste una confesión de fe, pero eso no te autoriza que tú vayas al cielo. Si te han dicho, si te han hecho creer de que tú vas al cielo porque hiciste la oración de fe y vas a hacer lo que te da la gana, déjame decirte que estás totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice, que el Señor dice, que muchos me dirán Señor, Señor. ¿Qué quiere decir eso de Señor, Señor, Señor? No, que muchos me van a decir que yo soy su Dios. Que muchos me van a decir que tú sabes, yo soy cristiano, Señor. La Biblia dice, muchos me dirán Señor, Señor, pero yo les diré, apartaos de mí, que no los conozco. ¿Qué quiere decir eso, apartados de mí, que yo no los conozco? Bueno, sencillamente de que nunca estabas en la iglesia, pero no estabas. Porque estabas en la iglesia, en vez de estar meditando la palabra, estabas pensando en la fiesta que tienes en la noche, en la parranda que tuviste ayer, en la pachanga que hiciste, en las cosas que tú hiciste, pero no estabas en la presencia de Dios. No estás viviendo de acuerdo a la vida, a lo que establece la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice, como Dios escudriña todo, Dios lo sabe todo, Dios está en todo lugar, a Él no se le puede engañar. Tú sabes, puedes engañar al pastor. Tú me puedes decir, ay pastor, yo estoy con una unción y una presencia, pero es pura buchipluma, es puro espejismo. Tú sabes, como para quedar bien con el pastor. Pero cuando te da la vuelta, dices, ese pastor sí es bobo, se dejó engañar. A mí no me importa si me engaña o no me engaña. Yo tengo que estar pendiente de enseñarte la palabra y yo cuidar mi fruto, cuidar mi estilo de vida. Ya tú, con lo que se te ha enseñado de la palabra de Dios, y ya tú con el Señor Jesús, ya eso es, yo le tiro esa papa caliente al Señor Jesús. Señor, ya hice lo que tú me mandaste a hacer, le enseñé, le prediqué, le discipulé, pero ya Él tiene la palabra, ya Él oyó tu nombre, ya esa persona entendió lo que significa seguir y obedecer tu palabra. Ya esa papa caliente, Señor, es tuya. Entonces, Jesús dice, pero ¿sabes qué? Sigue adelante, tú cristiano o cristiana, sigue viviendo como un gentil, es decir, como te da la gana, porque aquel que no cambia la mentalidad, te voy a decir algo que está en la Biblia,
cuando tú aceptas al Señor Jesús, tú no lo puedes aceptar de una forma almática. Tú sabes, porque tú sabes, emocionalmente te sientes mal, entonces lo vas a recibir. Tienes que recibirlo de una forma en el espíritu. Porque en el espíritu es que aquella persona que hizo la oración de fe va a recibir un cambio, una transformación. Aquella persona que es almática, tú sabes, que es emocional, que es sentimental, que hoy está depresiva, mañana está contenta, pero pasado mañana vuelve a cambiar. Entonces acepta al Señor Jesús de una forma almática. Realmente es difícil que el conocimiento de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, pueda hacer un cambio, una transformación, porque la persona no tiene la mente cauterizada, la persona está contaminada, está bloqueada por las cosas del mundo. Entonces, dice la Biblia que un día estaremos delante de Dios y comprobaremos primero con asombro y luego con espanto. Fíjate tú, primero con asombro, Dios mío, y después con espanto, es decir, wow, Dios mío, aquí a muchos le van a temblar la pierna. ¿Por qué? Porque todo aquello que le iba a servir para algo en la vida, todo aquello que tú construiste, todo aquello que tú edificaste, todo aquello que tú estableciste en tu vida, de acuerdo a aquello que se parecía o no se parecía al propósito que Dios estableció en ti, de acuerdo a eso, muchos van a estar con asombro y otros con espanto, porque van a decir, jamás fue contado como ganancia. O sea, tu vida en la tierra realmente no tuvo fruto, no fue ganancia, sino que la Biblia habla de que fue pérdida. Y todo por haberlo hecho por la vanidad de tu mente. Ahora, yo quiero explicarte algo de una forma bien gráfica. El Señor Jesús se bautizó a los 30 años de edad. Él no se bautizó, la Virgen María y José no lo bautizaron cuando tenía 6 meses, 8 meses, no. La Biblia dice que la persona tiene que bautizarse entendiendo el por qué se va a bautizar. A mí me bautizaron, tenía unos meses de nacido, me pusieron el chorrito en la cabeza, pero yo no supe, ni me enteré, ni sentí el chorrito en la cabeza. Sino después de viejo, que me bauticé y reconocí al Señor como nuestro Salvador. Hice el bautismo de acuerdo a como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús se metió en un río, yo me metí en una piscina y se sumergió completamente. Desde la uña del pie hasta el último pelo en la cabeza. Entonces, ese acto de sumergirte completamente es un ejemplo gráfico, es una demostración de lo que ocurre en el mundo espiritual. Que cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú estás muriendo al viejo hombre. Tú le estás entregando, de acuerdo a la oración que tú hiciste, tú le entregas tu vida y tu corazón al Señor Jesús para que el Señor Jesús tome control de tu vida. Entonces, cuando tú confiesas eso, el Espíritu Santo empieza a morar en ti, porque el Espíritu Santo viene a ser el ingeniero constructor, el decorador de interior. Empieza a botar la mentira, el pecado tuyo, y empieza a meter los dones y talentos que el Señor ha diseñado y ha creado para ti. Entonces, cuando tú te bautizas, que te metes completo, tú estás diciéndole al hombre, al mundo, al diablo y a Dios también, de que tú estás muriendo al viejo yo. Es decir, que cuando tú antes de recibir a Cristo, tú eras un gentil como aquellos que están en el mundo, y entonces ya tú has decidido ser una nueva criatura. Entonces, yo le estoy diciendo a Dios, al diablo, al mundo y a todos los que están aquí de testigos que yo renuncio al viejo yo, me sumerjo al agua y cuando salgo como una nueva criatura. El agua representa el Espíritu Santo que te está limpiando, que te cubre. Entonces el Espíritu Santo te pone un sello donde dice pertenece a Dios. Pero cuando te bautizas y has recibido a Cristo como tu Salvador personal, es necesario, escúchame bien, es importante, es imperativo que cada domingo tú te conectes a escuchar palabra de Dios, que cada día tú tengas oración con el Señor Jesús, que tú tengas intimidad con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso
junto con la ayuda del Espíritu Santo, es la que va a ayudar a que se destupa. Así como las venas se tupen de grasa, tu mente se tupe del conocimiento de la vanidad. Y entonces el Espíritu Santo junto con la palabra van a destupir, van a limpiar tu mente, la van a renovar, va a tener un entendimiento y un conocimiento de la palabra, y te vas a poder conectar y poder sentir la presencia, la unción, el carácter, vas a entender el llamado, vas a entender el propósito que el Padre Celestial ha puesto en tu vida. Pero mientras tengas la mente cauterizada, mientras tú digas y pienses, yo era, ahora no soy, pero me gusta de vez en cuando ser lo que era antes, entonces difícilmente Dios te va a poder usar, difícilmente Dios te va a poder bendecir, difícilmente vas a poder salir de ese estancamiento financiero, de la salud, en todas las áreas de tu vida, porque Dios necesita el 100% de ti, no el 80%, no el 95%, no el 99%, el 100% de ti. Entonces, ya para terminar, Efesios 4, versículos 18 al 19 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Esta es una característica de una persona gentil. Aquellos del mundo que no les interesa nada al Señor, dice la Biblia, que son aquellos que tienen un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Fíjate tú, Dios los llama como ignorantes. Son brutos, en otra palabra, ignorantes. ¿Por qué? Porque hay dureza en su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate tú qué tan bajo puede llegar un cristiano cuando por la dureza de su corazón hay ignorancia en ellos y tienen un entendimiento entenebrecido. Son insensibles. Hay cristianos que son insensibles. Hay cristianos que son tan descarados y descaradas que la gente dice, oye, este es un cristiano, esta es una cristiana. Oye, si eso es así, ya sepa no ir. Oye, ¿a qué iglesia que tú vas para no ir para esa iglesia? Porque hay cristianos que son insensibles, hay cristianos que son tremendos descarados, tremendas descaradas. Entonces Pablo ve aquí 3 problemas en el hombre. Escúchame bien, hay 3 problemas en el hombre. Primero, el hombre nace en la vanidad del mundo. La Biblia dice de que salió del vientre de la madre, automáticamente necesita la cobertura y la presencia de Dios. Hasta que esta persona no tenga raciocinio propio, entendimiento propio, no que la mamá y el papá lo lleven para acá y lo lleven para esta clase y lo bauticen aquí, no. Hasta que esa persona no tenga la madurez y el entendimiento propio, esa vanidez de su vida no puede ser quitada y desconectada hasta que él no tenga la necesidad, no entienda de tener la necesidad de tener a Jesús en su corazón. Entonces, ese es el primer problema. El segundo, que la causa que provoca esta vanidad es la dureza del corazón. Poco a poco, lo que tú y yo vamos viviendo en este mundo, vamos llevando situaciones, vamos llevando personas que nos perjudican en el transcurso de nuestra vida, vamos aprendiendo cosas buenas y cosas malas, nos gusta más por la naturaleza hacer las cosas malas, tú sabes, entonces nuestro corazón se va endureciendo. Tú necesitas un bálsamo que te ablande ese corazón, y ese ablandamiento se llama Jesús. Y entonces, después viene la consecuencia de que tú traigas esta vanidad. Es que si tú no tienes a Jesús y tú permaneces en esa vanidad, vas a ir perdiendo la sensibilidad a lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú escuchas la palabra y eres tan insensible que tú hasta te burlas de la palabra, tú no crees en la palabra. Si tú no crees en las 3.500 promesas que están en la Biblia, es un síntoma de que tú estás siendo insensible. Si la Biblia te dice, espera en el Señor y yo te voy a bendecir,
y tú dices, no, yo mejor le echo una ayudadita a Jesús, me están abriendo una puerta por aquí, yo voy a hacer esto que me están diciendo por aquí, y yo me voy a tirar por aquí. Tú sabes, yo pienso y analizo, yo no le pregunto nada, yo no le pregunto a Jesús, yo voy a pensar, voy a meditar y voy a tomar mi propia decisión, mi propia fuerza, mi propia inteligencia y en mi propio poder. Entonces, no estás creyendo en las promesas del Señor Jesús. Entonces quieres adelantarte a Dios, quieres acelerar los procesos, quieres conseguir lo que tú necesitas y anhelas, sea lo que sea. Escúchame bien, sea lo que sea, tú lo necesitas y lo anhelas rápidamente. Tú no quieres esperar en el tiempo del Señor, entonces tú estás siendo insensible a la palabra de Dios. Sin la vida y sin el sacrificio de Cristo, cualquier cosa puede ser en vano, a corto, a mediano o a largo plazo. Tú no pienses y no crees que porque te saliste con la suya y te dio fruto lo que hiciste con tu fuerza y con tu sabiduría, eso va a terminar bien. Puede ser que en el camino tú involucres a Dios, pero de verdad, y Dios enderezca, escúchame bien, Dios enderezca tus veredas torcidas. El trabajo mal hecho que tú hiciste, Dios te lo va a arreglar. Pero muy pocos llegan a ese nivel. Ahora, la Biblia dice, te va a dar la respuesta de quién tú eres. Si tienes a Jesús en tu corazón, por supuesto. Ya te expliqué quién tú eres en el mundo. Efesios 4, 19, 24 dice, mas vosotros, tú y yo, no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo no aprendimos las cosas que aprendimos en el mundo. Dios nos quiere dar una enseñanza nueva. Dios tiene nuevos conocimientos que no son revelados, que ningún hombre, ni el más sabio, ni el más rico, ni el más poderoso, tiene el conocimiento de Dios. Entonces Dios dice, mira, quédate aquí, búscame a mí, vete por este camino, que yo te voy a mostrar, te voy a revelar cosas grandes y poderosas, que tú ni nadie conoce. Entonces, el versículo 4, Efesios 4, versículo 19-24 dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tú y yo no hemos aprendido de Cristo lo que Él nos quiere enseñar. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, es decir, entonces no deberías hacer lo que tú estás haciendo, no deberías hablar lo que tú hablas, no deberías, tú sabes, pensar ni actuar las cosas que tú estás haciendo y actuando hoy en día. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. Es decir, quítate el viejo hombre que está viciado, que está contaminado, que está sucio. Es decir, lo que tú hacías antes de conocer a Jesús, quita todo eso que está en tu vida, que está contaminado, está viciado, conforme a los deseos engañosos, y te dice, y renueva en el espíritu vuestra mente, y vístete, tú sabes, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es lo que Dios te quiere pedir. Si tú hiciste la oración de fe, entonces tú deberías haberte despojado del viejo hombre, haberte quitado la pasada manera de vivir, que vivías bajo deseos engañosos, y tú entonces ahora debes ser una persona con un espíritu renovado en tu mente, que te has vestido con un nuevo hombre o una nueva mujer creado según la justicia y la santidad de Dios. Eso es lo que Dios desea en ti y en mí una vez que hemos hecho la oración de fe. Entonces, Pablo aquí nos enseña un contraste tremendo en quién es los gentiles y quiénes son los cristianos de acuerdo a la perspectiva de Dios. Hoy el mundo quiere, tú sabes, complementar una cosa con la otra. Todos somos hijos de Dios. Tú sabes, Dios hizo hombre y mujer, pero hay que darle oportunidad a esto también. Que si hoy quieren ser esto o mañana quieren ser esto, no, vamos a darle la oportunidad. Eso no dice nada en la Biblia. Y hay cristianos
que me han confrontado a mí y decirme que Dios discrimina a esta persona y Dios discrimina a las otras personas. No, Dios no es que discrimina, Dios les está diciendo que eso no es correcto, que o es blanco o es negro, no puede ser gris, ni gris claro, ni gris oscuro, ni gris celestial. Gris es gris, blanco es blanco y negro es negro. Entonces la palabra de Dios es la ley, es el manual de procedimiento. Dios te creó a ti hombre o te creó mujer, no te creó término medio, no te creó que lunes y miércoles y viernes eres esto y martes, jueves y sábado eres lo otro. No, Dios te creó o eres hombre o eres mujer, o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, o tienes la mente de Cristo o tienes la mente llena del mundo. Tú escoges, tú decides. Yo no te voy a hablar, tú sabes, bien bonito, de forma emotiva, para que se sientan bien. Yo te voy a hablar lo que está en la palabra de Dios. Yo voy a defender lo que está en la palabra de Dios, más nada. Ahora, tú y yo, cristianos, tenemos que tener la mente de Cristo, funcionar de acuerdo a lo que Dios dice, esperar en su tiempo, vivir como cristianos para que demos fruto como cristianos. Qué malo. Qué duro es para que un cristiano, a una persona cristiana le digan, oye, si lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú estás haciendo es ser cristiano, prefiero no ser cristiano. Eso sí es duro, eso sí es un golpe bien fuerte. Eso es un dolor duro para el corazón del Señor, porque estás pisoteando el nombre de Jesús. Estás deshonrando el sacrificio que Él hizo en la cruz. Tú no te mereces ser cristiano, tú no te mereces ser cristiana. Mira cómo te lo digo de frente. Todos cometemos errores. No te estoy tirando los trapitos al sol. Todos cometemos errores. Pero tú no puedes tener esos errores como un estilo de vida. Tú no puedes vivir los 365 días haciendo eso. Porque estás burlándote del nombre de Jesús. Todos vamos a cometer errores, todos fallamos, todos necesitamos de la cobertura, todos necesitamos el apoyo, todos necesitamos el perdón y la misericordia y la gracia y el favor del Señor Jesús, todo. Pero esa falla, ese error, yo no lo puedo poner como un estilo de vida en mi vida. Como, tú sabes, yo me levanto en la mañana, me estiro, bostezo, me cepillo los dientes, me baño, desayuno. Eso es parte de mi schedule, de mi itinerario en la vida. Pero yo no puedo poner el que yo todos los días me robe algo de mi trabajo. Yo no puedo poner en mi itinerario de vida que todos los días me emborrache. Yo no puedo poner en mi estilo de vida. Es más que yo no me puedo emborrachar ni un solo día. Porque es que la Biblia me dice, no os embriaguéis. Tú vas a una fiesta, tú tienes un cumpleaños o algo. Tú te puedes tomar una copa de vino, pero no te embriagues. No hagas todo lo contrario que está escrito en la palabra de Dios. Ahora bien, yo termino con esto. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que entre a través de mí serán salvos. Jesús es la puerta. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al cielo sino a través del Señor Jesús. Nadie. Entonces, en esta mañana, este es un llamado de atención y de reflexión para los cristianos, pero también es un llamado de nueva oportunidad y de nuevos comienzos para aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Quizás escuchaste el nombre de Jesús de una forma, pero yo te quiero hablar del nombre de Jesús como dice la Biblia. La Biblia dice que Dios quiere bendecirte, bendecir tu vida. Dios te ama. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Dios es un Dios que quiere borrar todo lo malo que tú has hecho, seas cristiano o no seas cristiano. Dios quiere borrar y hacer nuevas cuentas contigo. Que tú tengas la oportunidad de hacerle caso, de obedecer su palabra, de que tú no practiques una religión. Yo en fe, yo declaro que la presencia del Señor Jesús, que Él me cuida, que Él me protege, que no es el escapulario, que no es la virgencita, que es la presencia de Dios que me guía, que el Espíritu Santo que mora dentro de mí me va a ayudar, me va a enseñar, me va a entender, me va a iluminar, me va a dar la revelación y el conocimiento de lo que Dios me quiere dar a mí. Pero todo es un proceso de aprendizaje.
Y empezamos como los niños de kinder, con las letras, las vocales, después las palabras, después las oraciones, hasta que dominamos un texto completo. Y el Señor quiere comenzar contigo un aprendizaje, un estilo de vida nuevo y diferente. Pero necesita que tú tomes la decisión. El Dios te quiere bendecir aquí en la tierra y Dios te quiere dar la oportunidad de que tú vivas con Él en la eternidad, en el cielo. Porque todo aquel que no entre por la puerta que se llama Jesús, nunca, jamás va a poder ir al cielo. No hay otro camino, no hay otra manera. Entonces yo en esta mañana yo te quiero enseñar el camino para ir al cielo y es a través de Jesús. ¿Cómo yo obtengo a Jesús? ¿Cómo yo recibo a Jesús? Sencillo, fácil, haciendo una declaración simple, facilita, pero con mucha fe y con mucha convicción. Y la oración dice así, yo la voy a hacer. Si tú sientes en tu corazón hacerla, y después que tú la hagas, tú te comprometes a obedecer, a escuchar la palabra de Dios, a obedecerle, entonces yo te invito a que tú hagas esta oración. Si tú vas a hacer esta oración solamente por emoción, no la hagas. Porque Dios no quiere personas que no tengan el compromiso de tener una vida al lado de nuestro Padre Celestial. La oración dice así, repite conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste, Jesús, en esa cruz por mí, por mis pecados, por mis enfermedades. Y yo en este momento, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y yo declaro en el nombre de Jesús que iré contigo al cielo el día en que tú me llames. Y me declaro tu hijo o tu hija a partir de este momento. En fe, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración, yo te puedo asegurar con fe y con convicción de que tú te has convertido en un hijo y en una hija de Dios. Ahora viene el segundo paso de tu vida. Ya tienes a Cristo como tu Salvador. El Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti. Ese Espíritu Santo va a empezar a hacer un cambio y una transformación en tu vida y en tu mente. Él va a quitar todo aquello que a Dios no le gusta. La mentira, las malas palabras, lo iracundo, lo grosero, todo pecado que a Él no le gusta, Él te lo va a sacar. Y va a entrar en ti una nueva criatura. Va a traer dones, va a traer talentos, los talentos que Dios tiene reservados para ti. Y Dios ahora espera que tú empieces a escuchar palabras, que tú empieces a tener una relación personal con Él. Y tú vas a ver las bendiciones, el cambio, la transformación que Dios va a hacer en tu vida. Así que yo te doy gracias en esta mañana por recibir a Cristo como tu Salvador. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la vida de estas personas que hoy, mañana o algún día vean esta prédica en YouTube y escuchen este mensaje y entiendan este mensaje y te reciban a ti como tu Señor y como tu Salvador. Yo bendigo a cada persona que pueda ver y escuchar esta prédica, declarando, Señor, que esta palabra no vuelve vacía, declarando, Señor, que tu palabra jamás vuelve vacía, sino que equipa, que transforma, que edifica, que consolida a aquel que está creciendo y esperando en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te pido que tú te conectes con nosotros, que nos escribas a nuestro correo que va a salir al final de este video, y te pido que sigas teniendo una relación, una comunión con tu Padre Celestial. Para los que no me conocen, mi nombre es Constantino Barrueta y esto es Recíbelo Ministry. Recíbelo.